Alicia. Sí, no, yo quería si puedo comentarte algo personal médico en relación al texto El psicoanálisis simplifica la vida, si puede ser. Sí, por supuesto. Hace más o menos unos 17 años a uno de mis hijos le diagnosticaron epilepsia, ¿no? Con crisis de convulsiones, bueno, unos cuadros bastante complicados, y eso derivó, una vez que bueno, ya todo eso se encauzó, bueno, que dimos con la medicación, eso derivó a que yo después que me relajé, que bueno, empecé a estar un poco mejor, eh, empezar a tener arritmias. Sí, arritmias auriculares, supraventriculares. Bueno, empecé a hacerme los estudios cardiológicos una vez por año y bueno, por ejemplo los Holter, que digamos, el periodo que tenía el Holter me detectaba en principio 16.000, 17.000, 18.000 arritmias, tripletas, dupletas, y eso fue una vez por año más o menos hasta el 11 de marzo del 2020 que bueno, empezó la pandemia y fue la última vez que vi a mi doctora. Inclusive ahí, bueno, me había mejorado, me había dado más medicación, porque encima cuando fui, bueno, había tenido todo un problema con mi jefe, bueno, temas laborales, y volví ahora, después de los 2 años y medio que estaba la pandemia, no volví a ir, y me hice todos los estudios de nuevo, y hoy me dio el resultado del Holter, y tuve en ese periodo 6.900 arritmias. Y en todos los estudios que me hice hace 15 días, todo me dio menos de la mitad de lo que venía teniendo años atrás. Entonces ella, asombrada, me pregunta, ¿qué hiciste de distinto en estos 2 años y medio que no nos vimos? Entonces digo, mira, yo lo único que hice distinto es, empecé a estudiar psicología social en mayo del 2020, empecé a hacer un curso de formación en psicoanálisis también, y paralelamente a eso empecé a psicoanalizarme. Entonces, bueno, como que se sonrió y me dijo, o sea, como que no me dijo, eso es entonces lo que puede haber provocado un descenso de todos los síntomas que tenías, ¿no? Y bueno, obviamente que creo que tiene que ser el psicoanálisis porque particularmente, no sé, mi jefe vuelve a reclamar cosas de la misma manera, él no cambió, la que ve las cosas de otra forma soy yo, y hay algo que leí en ese texto que dice, el psicoanálisis simplifica la vida, adquirimos una nueva síntesis después del análisis. El psicoanálisis reorganiza el laberinto de impulsos extraviados y trata de volver a enrollarlos al carrete que pertenecen. Provee el hilo que conduce a un hombre fuera del laberinto de su propio inconsciente. Bueno, como te decía, estoy convencida que tiene que ver, obviamente, el psicoanálisis, el cambio, ¿no? No sé vos qué pensás. Sí, estoy de acuerdo. Ese es un texto de una entrevista que le hicieron a Freud. Freud siempre estuvo convencido de la influencia de los procesos anímicos en el soma, y seguramente que esto ha tenido que ver. Lo que veo es que vos todavía estás en una situación difícil con relación a tu jefe, por más que vos hayas cambiado de actitud. Exactamente. O sea que estás en una relación tóxica. Sí. Y por más que en alguna medida haya superado la cuestión, esto persiste porque, como siempre les digo, no hay sujeto sin el otro, y este otro es un factor disruptivo en tu vida. Tal cual. Así que yo no sé qué posibilidades tenés de hacer un cambio en ese nivel. Y me voy en un año. En un año ya me jubilo, Mario. Un Así año. que sí, un año, justamente. Bueno,
Pero bueno, igual la situación ha cambiado muchísimo, y obviamente es el psicoanálisis, o sea, todo lo que puedo exponer, o todo mi discurso con mi analista, que bueno, es una persona que vos me recomendaste. La verdad es que bueno, considero que tiene, pero el 90% tiene que ver eso, y bueno, y el otro 10% la voluntad mía, ¿no? De querer cambiar. Claro. ¿Eso es un síntoma de angustia, o de qué derivan las arritmias? Generalmente tienen origen nervioso y tienen mucho que ver con los estados de ánimo de las personas. O sea, el corazón es un órgano muy sensible, tiene una enorme cantidad de neuronas. Uh-huh. No solamente tenemos neuronas en el cerebro, sino también tenemos muchas más en el intestino y tenemos muchas en el corazón. Lo que tiene el corazón es que pulsa rítmicamente con todas las células en fase, y a veces hay alteraciones en esas pulsaciones debido a estados anímicos alterados, vamos a decir. Ahora, vos empezaste hablando de tu hijo. Sí, porque en realidad, cuando él empezó a tener convulsiones, tenía 17 años, que en principio no sabíamos que era epiléptico, y nos llevó un periodo de varios años, primero dar con la medicación, o sea que el umbral digamos, de la medicación de calmar a las convulsiones, porque se caía en cualquier lado. Y en ese tiempo, yo dejé de lado todo lo demás. Dejé de lado a los hijos, bueno, de hecho me costó mi matrimonio, porque me dediqué al 100% a estar con él. Y una vez que, bueno, me acuerdo que la última vez, o sea, como que ya empecé a mejorar, fue cuando lo llevé a FLENI, que hablé con uno de los directores de FLENI, y me dijeron, bueno, que los angiomas que él tiene no eran quirúrgicos, pero que con medicación se iba a mejorar. El problema es que era una etapa muy difícil, porque él era un adolescente. Entonces teníamos que hacer todo un protocolo cuando quería salir con los amigos, con los profesores, que no tomara, que no estuviera expuesto a la luz, porque le agarraban las convulsiones en cualquier lugar, en la calle. Entonces todo ese tiempo a mí, yo es como que me aboqué a él, y después, cuando ya, digamos, vi que estaba todo encauzado, ahí empecé yo bueno, con problemas. Tenía también, creo que, ataques de pánico, pensaba que él se iba a morir, o sea que fue todo muy difícil, pero después de eso empecé yo, con todo el tema de arritmias y bueno, situaciones así. Claro. Pero bueno, y no iba a análisis ni nada, o sea, lo que menos se me ocurría era ir a un psicólogo, ¿no? Pero, pero bueno, creo que el cambio tiene que ver, como te decía, el 90% bueno, de estar analizándome, y poder exponer todo esto, inclusive hasta, bueno, la parte de los miedos que tengo a nivel laboral, o mejor dicho, que los empecé a asimilar, y el por qué le tenía miedo a mi jefe, eh, bueno, tiene que ver con el psicoanálisis, con todo lo que puedo hablar ahí, ¿no? En ese espacio. Lo que no se habla va para el cuerpo. Nosotros somos un binario de cuerpo-palabra. Entonces, el análisis tiene mucho que ver en el rumbo que toma el cuerpo, y depende de los casos. Hay casos más agudos y otros menos. Por lo que yo veo, vos planteás dos asuntos, ¿no? Por un lado está lo de tu hijo y por otro lado está lo de tu jefe. Uh-huh. Digamos que esto tiene su lógica. Espero que puedas sobrellevar este periodo hasta que te liberes de este tipo, pero que Sí, sí. te liberes en serio, porque no te olvides que existe un concepto del psicoanálisis que trajo Lacan, que se llama inmixción de otredad. Inmixción con X significa entrelazamiento. No es suficiente con poner distancia respecto de una persona en el marco de un vínculo para que esto se termine. O sea que yo creo que tu análisis va a tener que persistir más allá de tu desvinculación física, porque como personaje interno va a seguir operando. Entonces, bueno, hay que apostar a eso para que tu situación se normalice del todo. Bueno,
Bueno, gracias por dejarme exponerlo. No, acá es libre. Dimas. Mario, tenés una consulta en el chat. ¿De quién? De Dimas, una consulta en el chat. Dice, yo quiero saber por qué optó por una analista mujer para mí en un determinado momento y luego por un analista hombre. ¿A qué te estás refiriendo, Dimas? Porque en un principio estuve con un analista que era mujer, como dice el chat, y después cambié a un hombre, un analista hombre, pero también me Sí. sugirió usted el cambio para con el analista hombre. Sí. Y si bien tengo algunos indicios de por qué resulta lo segundo y por qué no lo primero, me gustaría entender o escuchar su punto de vista. Bueno, en general, cualquier analista puede ejercer su función adecuadamente. A veces yo, a través de las entrevistas preliminares y las preguntas que hago, trato de determinar qué tipo de vínculo es lo que llamamos nosotros hay que curar. Si está implicada una madre o si está implicado un padre. En tu caso particular, creo que vos decidiste hacer un cambio y dejar de analizarte con una mujer. Usted me había preguntado cómo estaba. Había contestado que, no sé, pregúntele a mi analista. Sin embargo, si ahora me pregunta cómo estoy, yo digo que estoy bien. Bueno, entonces fue una buena elección. Digamos que el hecho del género del analista tiene alguna significancia por esto que te dije antes. En el fondo nosotros tratamos de curar un vínculo y no nos olvidemos que el análisis es una cuestión de amor y de amor de transferencia. Lo que importa es que exista una transferencia positiva en el marco del cambio que sucede cuando uno viene a la consulta con su propia neurosis y se transforma en lo que llamamos neurosis de transferencia. Digo que más allá del género, que yo lo tomo en cuenta por esto que dije, más allá del género importa la cuestión transferencial. Uno se inicia en un análisis y después se sostiene en un análisis a partir de la transferencia, es decir, de lo que transfiere al analista. ¿Qué personaje interno está transferido sobre la figura del analista? A veces tiene importancia si ese personaje transferido es varón o mujer, pero lo que más importa, en el fondo, es que lo que se establezca sea una transferencia positiva duradera, más allá de los avatares que tiene la transferencia en el curso de un análisis. Si vos estás conforme con tu proceso actual, no hay nada para decir. Yo no recuerdo por qué hubo este cambio en su momento, porque esto no es de ahora, esto hace buen tiempo. Como les decía, en tu neurosis de transferencia, que consiste, en resumido, en una síntesis que podemos hacer, consiste en la misma neurosis que uno traía, pero donde se agrega un personaje nuevo en el marco de un discurso inédito, que es el discurso analítico, hay un cambio en lo que podríamos llamar la narrativa del sujeto sobre su propia vida. Porque esa novela que todos tenemos y que se llama realidad, implica un nuevo sujeto, que es el analista, o la analista, cuya misión última es, justamente a través del intercambio del discurso analítico, hacer un reemplazo del superyo sádico que todos tenemos en la interioridad del aparato psíquico, un reemplazo en donde ese lugar viene a ser ocupado por la figura del analista, porque no habla desde el discurso del amo, que es desde donde habla el superyo. Esto no significa que desaparezca el superyo, sino que habla desde un discurso que no juzga, no manda, no reta, ni cosas por el estilo, que son más propias de la psicología que del psicoanálisis. Entonces, si vos estás conforme con el cambio que hiciste, está todo bien. El asunto es que vos puedas sostener la transferencia positiva con tu nuevo analista y que vos puedas, además, y sobre todo, como en el caso de Alicia, detectar los cambios
que se producen en vos, tu conducta, en tus vínculos, a partir de esa novedad que es la inclusión de un personaje nuevo en la figura del analista. Bueno, Alejandro. Bueno, haciendo un repaso de lo que es las tópicas freudianas 1, específicamente refiriéndome a las 4 instancias que tiene la pulsión. Hablamos primero de una fuente, después de una finalidad, luego de una meta o destino, y por último el empuje. Yo me quiero referir al empuje, sí, como una energía, dice textualmente así, como una energía mediante la cual la pulsión pugna por hacerse presente. Pero si recurrimos al concepto de la tercera ley de Newton, hace mención que el concepto de empuje para Newton es la aceleración de la masa, está medida en la misma dirección, con la misma intensidad, y va a generar otra fuerza, ¿sí?, contraria, en la misma dirección pero en sentido contrario, dice el concepto de física. Ahora bien, lo comparamos con el concepto psicoanalítico, se confunde con lo que es pulsión, porque la pulsión es una fuerza, no una energía, sino podía recaer en lo que sería la energía libidinal. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo debemos tomar en el psicoanálisis? ¿Como fuerza o como energía el empuje? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, Mario, si me podés aclarar, ¿cómo funciona con relación al deseo la pulsión y la energía libidinal? ¿Me entendí? ¿Me expresé bien? Sí, sí. Bueno, en principio, cuando nosotros decimos que Freud se basó en Newton, estamos refiriéndonos a ciertas comparaciones, que algunas de las cuales son metafóricas, son analogías, no necesariamente idénticas punto por punto. Entonces, para Freud, la pulsión es una fuerza, que en alemán se dice Konstantkraft, o sea, fuerza constante. Fuerza constante. La libido, que es la energía, es lo que podríamos llamar el combustible de la pulsión. Entonces, arrancando de una zona somática que podemos llamar zona erógena, la pulsión tiene un destino de descarga sobre un objeto, y justamente en el lazo pulsional lo que sucede es que la finalidad de la pulsión, si nosotros la dejamos librada a su arbitrio, es la descarga completa. Por eso la crítica que hace Lacan a Freud consiste, en términos pulsionales, en decir que no existe pulsión de vida y pulsión de muerte, sino solamente pulsión de muerte. Por esta condición, en donde la pulsión pretende una descarga completa que coincide con la muerte. Ahora, en términos de la dinámica del aparato psíquico, la contrafuerza, o lo que podríamos decir la reacción contra esa pulsión, es lo que llamamos la represión, o si querés, la ley internalizada, o en términos de Lacan, la metáfora paterna o el nombre del padre. Entonces, mientras estas fuerzas estén en equilibrio, la acción y la reacción, nosotros tendremos una vida medianamente controlada, porque todos sabemos que para la pulsión en tanto fuerza constante, la intención es la descarga en cualquier tiempo y lugar. Los neuróticos tenemos esa condición interna, que llamaríamos la función paterna internalizada, la ley interna, que equilibra lo que la pulsión vendría a desajustar si se desata. Porque no nos olvidemos que nosotros somos básicamente pulsionales. En el neurótico podemos decir que la condición pulsional deriva en lo que podríamos llamar la condición superyoica, en donde por la existencia de un superyo,
esas pulsiones están bajo control. De no ser así, todo sería un caos. Nosotros desataríamos nuestras pulsiones en cualquier tiempo y lugar y nos arrojaríamos sobre los objetos de deseo sin ningún tipo de impedimento. Ahora, no lo hacemos porque tenemos una ley internalizada. Al contrario que le pasa, por ejemplo, al perverso, que en algunos aspectos de la ley o en todos, ese padre interno está, por decirlo de alguna manera, tocado por una deformación. Y por eso ese padre no es como el padre del neurótico, es una versión paterna que permite algunas transgresiones a la ley o todas las transgresiones a la ley. Si hablamos de todas las transgresiones a la ley, estamos hablando del perverso psicopático. Y si estamos en el caso de la psicosis, también el psicótico es un sujeto pulsional que definitivamente carece de padre interno. Lo que podría llegar a tener, y en la práctica es lo que se manifiesta, es la existencia o la aplicación de lo que llamamos padres ortopédicos, que son exteriores, no están al interior del aparato psíquico. Y podemos incluir entre los padres ortopédicos posibles para un psicótico la medicación, la asistencia psiquiátrica, el grupo terapéutico y artificios por el estilo. Ahora, lo cierto es que el neurótico, que tiene su núcleo psicótico y su núcleo perverso conservados, necesita de un extra respecto del padre interno en términos de padres ortopédicos. O sea, nosotros no estamos exentos de recurrir a esa ortopedia, porque si no, no haría falta que existiera, por ejemplo, no sé, los jueces, la policía, el Estado, organismos por el estilo que controlan desde afuera pulsiones de los sujetos. No sé si tenías otra pregunta. Destinos de la pulsión. Lacan habla de los dos destinos. Uno, la represión, y el segundo destino, la sublimación. Con respecto a la sublimación, Castañeiras habla sobre que es una manera de descargar las pulsiones, que es hablando. ¿Sería una forma de sublimar en el psicoanálisis la sublimación? Hoy, ¿cómo se entiende, cómo se interpreta eso? ¿Hablando sublimamos? ¿Estamos sublimando? Hablar es pulsional porque deriva de la pulsión invocante, en donde tenemos zonas erógenas en los oídos y en la glotis, y estamos sublimando una pulsión porque le estamos sustrayendo su carácter original sexual. Porque en la sublimación, dice Freud, el sujeto canaliza sus pulsiones en algo socialmente aceptado y culturalmente elevado, que podría ser no solamente el hablar, sino, por ejemplo, la actividad artística o científica o religiosa o la que se te ocurra. Y el otro destino es la represión. Yo esperaba hoy, soy franco, que hubiera algún comentario, por eso al principio yo no dije solamente si tienen preguntas, sino también pregunté si tienen comentarios. Emilio. Me hizo bastante ruido lo que pasó la semana pasada con Luis. No sé si te llegaron los comentarios. Bueno, a eso me refería. No es que me llegan comentarios, yo superviso las coordinaciones. Perdón, Mario, que no se escucha lo que dijo, no se escucha mucho. Si puedo aumentar el volumen o algo por el estilo en la fuerza de la voz, Emilio, porque no se le escucha. Bueno, voy a tratar de expresar lo que dijo Emilio. Emilio trajo un evento que sucedió la clase pasada respecto a un integrante que abandonó el grupo, que se llama Luis. Eso fue lo que planteó Emilio. Ajá. Hasta ahí. Está bien. No sé si, Emilio, querés agregar algo más. O sea, se estaba formando otro grupo, o sea, la cosa iba por un camino que a mí me hacía ruido todo el tiempo. Por supuesto no hice ningún comentario, me limité a observar qué pasaba. Y bueno, finalmente terminó
con la ida de este muchacho. Yo no quiero, o sea, no quiero emitir juicios porque, qué sé yo, en cualquier momento puede volver, es un compañero más, pero la cosa me parecía muy extraña. O sea, había una dosis de narcisismo ahí muy marcada que no me parecía normal. Sí, Bueno, ese es mi comentario, no está quiero... bien. Está entendido, Emilio. Está entendido. No creo que vuelva Luis. Pero es cierto que se estaba formando una especie de grupo paralelo propiciado por Luis con otras reglas, otras normas de lo que yo llamo un seminario. Entonces me parece perfecto que Luis arme su propio seminario con las personas que quieran acompañarlo. Él plantea lo que se llama un seminario de textos, que es seguir a la letra los seminarios de Lacan. No es mi estilo, no es mi propósito, porque los he vivido, esos seminarios, a veces se hacen eternos, porque Lacan seguido a la letra es muy difícil, y a veces he visto grupos que están muchos años con 3 capítulos de un seminario, y eso a mí no me parece. Y además, porque yo ya les he dicho de entrada cómo funciona este seminario, y esto significa que acá entra y sale el que quiere, no le preguntamos el nivel que tiene, lo único que le vamos a decir es que lea los textos, están en la nube, para ponerse a tono con los que están más avanzados. Los que se sientan incómodos por las preguntas de los integrantes nuevos, lamentablemente o lo aceptan o hacen otra cosa. Y además, también les he dicho que yo tengo un estilo de impartir la enseñanza basado en la teoría del caos, que esa es otra de las críticas que hizo Luis, porque justamente los seminarios de textos no tienen nada que ver con lo caótico, sino con un orden muy estricto, siguiendo, como dije, Lacan a la letra. Para mí, tengo otro estilo de impartir teoría, me gusta más conversar con los estudiantes, me gusta más ramificarme en distintos temas y profundizar en algunos otros, inclusive volver sobre temas ya vistos, de pronto pegándoles una vuelta de tuerca, pero como les dije, yo entiendo perfectamente que haya personas que están muy adelantadas porque además leen por su cuenta y que tal vez se sientan incómodos en este seminario y tienen todo el derecho de abandonarlo. Yo no ato a nadie, simplemente les digo cuáles son mis condiciones de enseñanza. El que las acepta está incluido, y que no es libre de hacer lo que quiera. Me gustaría otras opiniones del auditorio que tenemos hoy acá. Pedro. La verdad que no creo que Luis se haya ido porque se siente adelantado. Yo lo veía como que él se estaba autopercibiendo líder y nosotros lo escuchábamos por el conocimiento que tenía. Pero particularmente en esa clase hubo una discusión, es como que pusieron en duda el conocimiento, incluso lo silenciaron en un momento. Yo creo que por ahí viene el enojo. Pero él estaba cómodo, él recomendaba libros, él hablaba a cada momento, para mí estaba cómodo. Bueno, parece que no. Sabrina. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo Sí, yo me sentí bastante incómoda, pero desde que entró, obviamente nunca le dije nada porque también hay que respetar al otro. El año pasado, no sé si vos te acordás de la práctica que hicimos, él tenía como siempre una crítica no constructiva cuando se hacían las prácticas y no aceptaba en un punto, no sé si le erraba. Incluso vos le dijiste algo así como, bueno, a ver, decime qué es lo que te pasó con esto de la contratransferencia erótica, que no sé si vos recordas, y después de ese momento a mí me empezó a caer mal.
él particularmente, pero porque tiene una forma de hablar, quizás yo no le entiendo, no le entendí un choto, perdón, pero yo tengo como este lenguaje un poco por ahí ordinario, pero sentía que cada clase que vos dabas, primero que era interrumpida, segundo que terminaba de marearme más y no sé, yo me sentía muy incómoda con él. Después en el operativo, Araceli varias veces le marcó el encuadre y seguía con la misma postura. La postura que a mí me molestó muchísimo fue esta de imponer todo el tiempo, que así debían ser las cosas, porque Lacan, no sé, onda, me creo Lacan con un habano, a mí me dio por las bolas, me molestó muchísimo. Obviamente no se lo dije, pero hubo como una discusión o un altercado o una diferentes posturas con otra compañera. Entonces, lo que pude ver en esa clase fue que tiene un pensamiento completamente rígido y, a ver, el que no sé, el que no tiene una plasticidad quizás se termina rompiendo y es lo que hizo, se agarró y se fue. Me molestó mucho que no tomara en cuenta por ahí la coordinadora, que las cosas él las quisiera imponer desde una forma media, sí, bastante narciso, para mí ver, y nada, eso básicamente. Yo lo hablé con Araceli, y mi decisión era abandonar porque me sentía hasta todo este año como sapo de otro pozo. Por ahí tenía ganas de preguntar algo, y tenía miedo de que él respondiera con algo que nada que ver o lo llevara, no sé, a la estratosfera y me terminara confundiendo más de lo que yo ya venía. Entonces veía que él por ahí tenía esto de querer dar clases y todo el tiempo metiendo mano, léete este libro, no sé. Una lucha de egos bastante importante hubo para mí ver la clase anterior. Eso nada más. Bien, Claudia. Bueno, yo comparto las observaciones que han hecho los compañeros y compañeras. También yo lo conocí ahora en este año a Luis, pero sí, también del principio me pareció como con ganas de imponer más su forma tal vez de aprendizaje. Y ya las últimas 2 semanas, tal vez, o última semana, era un poquito más confrontacional, entonces como que no estaba muy, creo, como acorde de la disposición del aprendizaje o del aprendizaje en este espacio, como tú lo mencionabas, ¿no? Como el ritmo que tiene, las características que tiene. Y sí, yo creo que igual a mí me genera un poquito de incomodidad y también me hago cargo igual que mis compañeros, de no haber mencionado nada. Yo creo que por ahí tuvimos tal vez una de las compañeras que sí pudo expresarlo, tal vez, no me acuerdo si era Tere, no me acuerdo muy bien. Pero sí como que fue la voz de algunos, ¿no? Como que también es una situación difícil, creo, ¿no? Comparto con Sabrina como tal vez no sé, como no, es una situación complicada, que tal vez no es muy fácil de poner en palabras o decir por tal vez, no sé, no ser injusto o poco cooperador, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que está mucho peleando un lugar de liderazgo que no sé por qué se dio así, digamos. María. Observando varias clases, por ahí saliendo un poco, lo veía más como un conflicto con el tema de los límites, sí, también un poco con la ley, con la autoridad, desde mi percepción.
una necesidad de ser escuchado todo el tiempo, de ser visto, estoy acá, y también que le digan, claro, sí, sabes un montón. Realmente se nota que estudia y que sabe mucho, eh, pero también esa necesidad de decir, miren, estudio esa parte, ¿no? Tal vez no es con nosotros, o sí, eh, pero debe venir de él, no se pudo hallar. Entonces debe haber alguna explicación esta interesante. Gracias. Ok. Bueno, así las cosas, le damos la palabra a Alicia, ¿puede ser? Sí, Mario. Bueno, también para decir que coincido con lo que dijo Sabrina y con lo que dijo Claudia, bueno, con lo que han dicho, según lo que yo pude percibir es que él se molestó cuando Araceli, bueno, le marcó el encuadre, y obviamente que creo que ahí fue donde él se silenció y se molestó. Después en el grupo puso que el grupo operativo había sido un caos, que hablábamos de manzanas, de peras, de vacas, y la verdad que también yo me sentí varias veces como que por ahí ni hablar, o sea, no quería decir nada porque me sentía muy lejos de todo lo que él exponía o preguntaba o proponía. Me hizo acordar en un tiempo de Ariel, no sé si el caso o sea, al principio que se mostraba muy, o sea, como que nos brindaba muchas cosas, porque de hecho nos pasaba material, y bueno, después como que sentí bueno, que había una diferencia muy grande entre los que sabían o los que saben y los que realmente todavía no alcanzamos a tener un nivel de estudio o de conocimiento como tiene él. Pero entiendo que se molestó porque Araceli le marcó el lugar que él tiene que tener, que es el lugar que tenemos todos, y que ella es la coordinadora en función. Creo que ahí fue su problema. Gisela. Bueno, yo no estuve la clase pasada, ni en el operativo, porque tuve una intervención quirúrgica, pero bueno, después sí en el grupo, y no entendía mucho lo que sucedía, hasta que bueno, empecé a releer todo y siempre el compañero como que siempre como que nos apuraba. Yo me sentí bastante incómoda, hasta pensé también en retirarme, porque dije, yo no quiero estar en un grupo así. Después, bueno, también lo hablé en psicoanálisis porque dije, bueno, quizás sea algo mío con los grupos, pero bueno, eso lo llevaré yo a mi psicoanálisis personal, pero hubo mucha incomodidad en el grupo porque él siempre ponía cosas, pero una foto de él con un habano y libros. Y decía, bueno, para este fin de semana. Y si no, nos preguntaba cosas que yo, que soy de primer año, por ahí se me hacía como muy difícil entender. Y decía, bueno, bueno, hablen, opinen. Como que me sentí como que todo el tiempo nos apuraba, como si fuera él el profesor, y con esto como que él no estaba de acuerdo con la teoría del caos. Entonces yo decía, pero si desde un principio el profesor nos dice, Mario nos explica a cada uno que va ingresando, nos dice, nosotros trabajamos con la teoría del caos. Entonces yo que empiezo en primer año sé que en el operativo va a haber temas que quizás sean de tercer año y quizás sean de primero, entonces vamos y venimos, pero tenemos las remesas que podemos ir leyendo de a poco, ¿no? Entonces, ¿por qué llenarnos de tanta información de libros que por ahí quizás yo no estoy ni preparada para leer? Entonces, bueno, nada, eso. Yo me sentí bastante incómoda. Cristian. A mí me tocó entrar al grupo tarde. Yo hice el primer año en otro día, en otro horario, y cuando me paso al grupo también viene Virginia del grupo donde estaba yo, nos habíamos pasado los dos para acá. Entonces, con lo cual no vi mucho,
de Luis, pero me pareció como suficiente algunas cosas que más o menos es repetir lo que ya dijeron algunos compañeros recién. Me parecía como que Luis sabía mucho, que tenía muchos conocimientos, pero me parece que nunca los aportó, no los terminó nunca aportando, ni al grupo de WhatsApp ni acá en el operativo. Me parece que él retenía esas cosas hasta conseguir, no sé, porque él pedía que armar grupos aparte, paralelos, donde él iba a ir dando los textos que había que leer. Entonces, me llamó mucho la atención que en el grupo no sé si cuántos grupos de WhatsApp había, aparte del oficial, digamos, pero en el grupo donde estaba yo, nos retaba todo el tiempo. Automáticamente después del operativo decía, pero ¿qué les dije yo que tenían que decir? ¿Cómo puede ser que no entiendan? Les estoy explicando. Entonces, a modo de explicación, él tiraba una frase, ¿no? Por decir, no sé, el yo es el lugar de la ignorancia, y te la dejaba ahí, y se iba. Entonces, vos ahí con eso tenías que aprender, estudiar y entender todo lo que el tipo nos estaba tratando de decir entre líneas. Entonces me llamó la atención porque sabía mucho, pero no aportaba nada, simplemente retarnos y darnos a entender, por supuesto, que él era el único que tenía la posta acá. O sea, el dueño de la verdad era él. Yo en el grupo lo dije porque de verdad me llamaba mucho la atención las fotos esas. Porque para tomar una foto donde aparece un libro, aparece una mano, aparece un habano, aparece un vaso de whisky y una botella de whisky, tenés que estar enfocando 3 horas con la otra mano, ¿viste? O sea, es una espontaneidad muy forzada. Entonces yo dije, acá hay algo, acá hay algo. No lo conocí lo suficiente, pero me pareció sano perdón, ¿no? Si alguno lo defiende o está de acuerdo con él, pero me pareció sano para el grupo que no esté porque como que hasta nos inhibía a nosotros de emitir alguna opinión, para que no nos rete Luis, ¿no? Era así. Bueno, está claro, yo coincido con ustedes desde el punto de vista de la psicología social y hablando de roles, tal vez había una intención de lograr un liderazgo, pero muchas veces aparece lo que se llama un líder saboteador. Por eso, cuando acá dijeron que tal vez vuelva, esto ya está fuera de discusión, él está fuera de este grupo y de esta institución por sus actitudes rígidas y prepotentes, de manera que yo fundé esta escuela con un propósito y es trabajar, aprender, divertirnos, pasarla bien y ser libres, no estar presionados por nada, poder expresarnos y que cada uno tenga su espacio en la clase teórica y en el grupo operativo. Entonces, me parece lógico que él no se haya bancado tal vez el rechazo de algunos de ustedes. Tengo entendido que en la reunión anterior había una discusión sobre la psiquiatría, en donde Virginia estaba de acuerdo con él, ya que la nombraste, Cristian, y Virginia se pasó al otro turno del grupo de psicoanálisis, que es de donde venía, volvió a ese grupo. No sé qué tuvo que ver lo de Luis con eso, pero bueno, están informados que Virginia se pasó al grupo de la mañana. Bueno, me parece que suficiente material, pero lo que les voy a pedir para el grupo operativo, aparte de estos comentarios y en alguna medida estas denuncias, traten de articular con cuestiones conceptuales. Me parece que hay mucha tela para cortar desde el psicoanálisis, como para analizar este caso, que nos ha tocado carne propia, y que también haya espacios, si es posible, para alguna práctica que les indique Araceli. Bueno, chicos, un placer estar con ustedes y de vuelta bienvenidos a los nuevos. Un abrazo para todos. Chao. Chao, Gracias, Mario. Mario. Chao, Mario. Chao.